¿Sabías que una expresión que usamos casi todos los días para algo tan básico como ir al baño esconde el mayor cambio de limpieza urbana de la historia? Y fíjate, una conexión inesperada con las aceitunas. Es que parece mentira, pero sí. Bienvenidos a Historias en Español, el lugar donde aprendemos expresiones que tienen historia. Aquí descubrimos el origen y las curiosidades detrás de frases que usamos todos los días y que esconden historias sorprendentes. Y la de hoy, vamos, tiene tela. Totalmente. A ver, hoy vamos a hablar de una de esas frases que sobre todo los hombres usan un montón. Y es esto de cambiar el agua al canario. Una frase muy clásica, sí. Es una forma muy sutil, bastante original y graciosa de decir que uno va a orinar. Y si lo piensas, la anatomía de la frase no deja mucho a la imaginación. Claro, desde la lingüística cognitiva es un mecanismo brillante. Desplegamos una metáfora doméstica perfecta para disfrazar algo que socialmente es incómodo. Ya, un escudo verbal. Porque, a ver, si nos ponemos a analizarlo, el canario, o el pajarito, es evidentemente el órgano viril. La jaula, pues serían los pantalones. Y el agua, el flujo. Exacto. Pero fíjate en la ironía implícita que tiene esto. Es una contradicción total. ¿Por qué lo dices? Pues porque en la vida real, cuando tú cuidas a un pájaro, le pones agua limpia, ¿verdad? Claro, para que beba. Eso es un acto de nutrición. Pero en la metáfora haces exactamente lo contrario. Expulsas un líquido residual, agua sucia, hacia el inodoro. Es verdad, nunca lo había pensado así, fíjate, es todo lo opuesto. Pero funciona también porque, yo qué sé, imagínate la escena visual. Piensa en una de estas reuniones corporativas súper formales, ¿vale? De traje y corbata. Exacto. Todos con los gráficos financieros súper serios. Y de repente alguien se levanta, se abrocha la chaqueta y dice, completamente en serio, que tiene que ir a atender la jaula de un pájaro imaginario. Es maravilloso. Es una comedia que nos permite mantener el decoro. El cerebro, en ese momento, procesa la imagen del pajarito antes que la imagen fisiológica. Claro, te saca una sonrisa y le quita hierro al asunto. Pero espera, porque aquí viene la parte más rara. Hace unos siglos, esta frase no tenía absolutamente nada que ver con pájaros. Nada de nada. Cero plumas. Sino con comida. O sea, con comida. Así es. Si viajamos a la España del siglo de oro, allá por el siglo XVII, la expresión estrella no era el canario, era cambiar el agua a las aceitunas. ¿A las aceitunas? A ver, yo estoy segura de que aquí hay una conexión lógica, pero de entrada suena rarísimo. ¿Qué tiene que ver la vejiga con el aperitivo? Bueno, tiene todo el sentido si entiendes el contexto rural de la época. A ver, yo intento adivinar. Es algo así como cuando dejas las legumbres en remojo, los garbanzos, y luego tienes que tirar el agua sucia porque huele fatal. Exactamente. Va súper bien encaminada. Es el proceso del verdeo, de curar las aceitunas. Ah, vale. La aceituna cuando la coges del árbol no te la puedes comer. Es amarguísima por una sustancia que tiene. Claro, te deja la boca seca. Pues para quitarle ese amargor extremo, en los pueblos, las sumergían en unas tinajas de barro enormes llenas de agua. El agua sacaba el amargor, y al cabo de unas horas se volvía muy oscura y turbia. Ya, y tenías que vaciarla. Exacto, vaciar esa agua sucia y poner agua limpia. Y ese acto físico de levantar la tinaja pesada y echar el líquido residual a la tierra, pues se convirtió en la metáfora perfecta. Madre mía, pues la conexión visual es potente. Pero, a ver, ¿la gente no iba por ahí curando aceitunas en medio de la calle? ¿Por qué se popularizó tanto para ir al baño? Por una costumbre gastronómica muy concreta. Hoy comemos aceitunas de aperitivo, ¿no? Antes de comer. Sí, con la cervecita. Pues en los siglos XVI y XVII era al revés. Se servían como postre, al final de los grandes banquetes. Anda, de postre. ¡Qué curioso! Sí, hay documentos de la época que lo cuentan. Luis Vélez de Guevara lo documentan sus textos. Terminaba el banquete, la gente había comido y bebido muchísimo, llegaban las aceitunas a la mesa. Ostras, claro, y como estaban llenos de vino, al terminar las aceitunas era justo el momento en el que todos necesitaban levantarse al baño. Tal cual. La asociación temporal era perfecta. Como terminabas con las aceitunas, te levantabas a cambiarles el agua. Es que me estoy imaginando una taberna así como del Madrid de los Austrias del siglo XVII, llena de gente súper ruidosa, terminando de cenar, piden las aceitunas de postre y de repente uno se levanta disimuladamente y dice, bueno, voy a cambiar el agua a las aceitunas y se va hacia un callejón. Esa es la estampa exacta. Pero claro, yo ahora me pregunto, ¿cuándo entraron los pájaros en escena? Porque de las aceitunas a los canarios hay un salto.
Un salto que tiene que ver con la urbanización, con el paso del campo a la ciudad. Ah, o sea que la gente dejó de ver el campo. Exacto. Dejó de tener las tinajas en casa, y ya a principios del siglo XX, la clase media urbana empezó a tener mascotas en los pisos, especialmente pequeñas aves, canarios. Claro, como no tenían jardín, metían un trozo de naturaleza en el salón. Eso es. Y ahí la frase mutó. De hecho, Valle Inclán, en Luces de Bohemia, ya refleja cómo el canario le iba ganando terreno a la aceituna en el lenguaje de la calle. Qué fuerte cómo cambia el idioma solo porque cambiamos de escenario. Y lo curioso es que todavía no hemos llegado a lo mejor. Ya te digo. Porque, a ver, antes de usar todos estos trucos de palabras y metáforas poéticas, la gente no tenía ningún tipo de vergüenza en la calle. Cero pudor. Cero absoluto. Es que el concepto de pudor es muy moderno. Claro, yo intento pensar cómo lo hacían en la Edad Media o en el Renacimiento, porque si hoy usamos metáforas es por vergüenza. Pero entonces no había alcantarillado doméstico, así que el tema era muchísimo más público. Muchísimo. Las casas no tenían tuberías ni lavabos como los de hoy. La gente usaba orinales, bacines, vasijas de barro en sus habitaciones. Ya, pero eso se llena. Claro. Y como en las ciudades, en las calles más hacinadas, no había corrales o patios donde tirar todo eso, pues la solución logística más rápida era coger el orinal y lanzarlo directamente por la ventana. Madre mía, a la calle de tierra o de barro. O sea, el peligro para el peatón era constante. Caminar por un callejón estrecho de noche tenía que ser aterrador. Era un deporte de riesgo. Mirando hacia arriba todo el rato. Y aquí es donde entra, entiendo, ese famoso grito de advertencia que yo sé que viajó hasta América, el mítico agua va. Exactamente. La ley te obligaba a dar 3 avisos gritando agua va antes de lanzar el contenido del orinal. Ostras, para que a la gente le diera tiempo a pegarse a la pared, ¿no? Debajo de los balcones. Ese era el objetivo, sí. Darte 3 segundos para salvarte de la lluvia. Pero seguro que había veces que no avisaban o que fallaban el tiro, porque la gente es muy de hacerlo todo a la prisa. Muchísimas veces. Y fíjate, hay un caso judicial real en los archivos que es oro puro. Es fascinante. Ocurrió en la ciudad de Cuenca, Anda, ¿en qué año? en el 1611. Vale, Cuenca, 1611. Cuéntame. Pues resulta que la criada de un canónigo muy importante de la catedral, un tal Cosme de Molina, se asomó a una ventana alta para tirar un caldero lleno de aguas mayores y menores. Uy, uy, uy. Y no gritó, ¿verdad? No gritó, lanzó todo sin avisar. Madre mía. ¿Y a quién le dio? Pues la casualidad quiso que justo en ese instante pasara por debajo don Jerónimo de Aguayo y Manrique, que no era un vecino cualquiera, era el mismísimo corregidor y justicia mayor de Cuenca. ¿Qué dices? ¿La máxima autoridad del pueblo? O sea, el alcalde, básicamente. La máxima autoridad, el peor hombre de toda la ciudad al que le podía caer ese cubo. Los documentos dicen que no le llegó a empapar de lleno, pero el susto y, claro, la humillación, imagínate. Claro, claro. Yo me lo imagino ahí, súper indignado, sacudiéndose la capa y diciendo, esto no se queda así. Tal cual. Se puso furioso, ordenó a sus alguaciles subir inmediatamente, arrestaron a la criada y se la llevaron a la cárcel pública allí mismo. Y como fianza le confiscaron el cántaro de cobre que había usado. ¡Ostras! Confiscar el arma del crimen. Y pobre criada, arrastrada por los alguaciles. ¿Y qué pasó con ella? Pues el canónigo tuvo que intervenir, rogar por ella, y al final la soltaron y le devolvieron su cántaro. Pero el corregidor le impuso un castigo muy curioso. ¿Cuál? Tuvo que pagar de multa el equivalente a 6 misas. 6 misas. ¡Qué bárbaro! Eso es justicia rápida. Pagar misas por no gritar a tiempo. Así funcionaba. Y de hecho, fíjate si este tipo de incidentes marcaba a la gente, que hoy en día seguimos usando la expresión. Cuando alguien hace algo de golpe y sin avisar, ¿qué decimos? Que lo ha hecho sin decir agua va. ¡Ostras! Claro, está totalmente conectado. ¡Qué maravilla! Pero la historia da un giro, porque hay un momento exacto en el que un rey decide que todo esto, que todo este desastre, se acabó. Y ahí es donde nace realmente nuestro pudor. Así es. Y el gran protagonista aquí es el rey Carlos III. Vale, nos vamos a Madrid, ¿no? Siglo XVIII. Exacto. Carlos III venía de Nápoles, que era una ciudad mucho más avanzada en infraestructura y limpieza. Llega a Madrid y se encuentra una capital cubierta literalmente de lodos y excrementos. Una cloaca máxima que decían los visitantes europeos. Era súper famosa en Europa por lo mal que olía, ¿verdad? Era un escándalo.
apestaba. Pero lo más increíble no era la suciedad, sino la excusa que ponían los médicos de Madrid para no limpiar. Ah, ¿había excusa médica? Sí, la teoría de los miasmas. Los médicos locales decían que el aire de la sierra de Guadarrama era tan puro y tan fino que si lo respirabas directamente te podía matar. Perdona, ¿qué? O sea, ¿que respirar aire puro era malo? Según ellos, sí. Decían que los vapores fétidos de las calles, la peste, eran necesarias para espesar el aire y proteger la salud de la gente. Venga ya, o sea, el argumento perfecto para no limpiar. No, es que la caca nos protege del aire frío. Increíble. Carlos III, que venía con ideas de la Ilustración, dijo que aquello era una barbaridad. Y le encargó a su ministro Esquilache y al arquitecto Francisco Sabatini limpiar Madrid de arriba a abajo. El famoso Sabatini. Y ahí es cuando lanzan, entiende, la famosa Real Orden de 1761. Esa misma, una ley que prohíbe terminantemente tirar cosas por la ventana. Obliga a todos los edificios a construir pozos negros o fosas sépticas en el interior, en los sótanos, para canalizar todo. Claro, y me suena, fíjate, que el pueblo de Madrid, que es muy de ponerle motes a todo, empezó a llamar a los carros nocturnos que vaciaban esas fosas las chocolateras de Sabatini. Exactamente. Un humor negrísimo. Sí, muy nuestro. Las chocolateras, madre mía. Pero a ver, aquí hay un momento clave. Si de repente obligas a la gente a hacer sus necesidades dentro de casa, o sea que al esconder el acto físicamente, fue cuando nos empezó a dar vergüenza hablar de ello. Ahí le has dado. Ese es el gran impacto psicológico. Ostras. Claro, tiene sentido. Al trasladar esa función del espacio público al interior de la casa, detrás de una puerta cerrada, desaparece de la vista y del olfato de los demás, y lo que se esconde físicamente comienza a censurarse en el habla. Totalmente. Creamos la infraestructura y la infraestructura nos creó el pudor. Y esa vergüenza generó la necesidad social de inventar frases como la de cambiar el agua al canario para no nombrar lo innombrable. Es un mecanismo de adaptación del lenguaje clarísimo. Y hay una teoría alternativa, o bueno, más bien una derivada, de cómo todo este pudor provocó que cruzáramos la línea entre el lenguaje técnico aburrido y la pura comedia. Sí, porque el ingenio humano no tiene límites. A ver, mencionemos el verbo prohibido, el más directo y antiguo, que es mear. Viene del latín, de meare, que significaba fluir o circular, como los ríos. Un verbo muy técnico en su origen, ¿sí? Si viene del latín clásico, ¿por qué a veces suena tan mal decirlo en una cena, por ejemplo? Pues depende muchísimo de dónde estés cenando. La dimensión sociolingüística es brutal aquí. En España, como sabes, es muy coloquial. Lo usamos constantemente en un bar o con amigos y no pasa nada. Claro, aquí es súper normal. Me voy a mear. Pero si te vas a gran parte de América Latina, a Colombia, a Costa Rica, ese mismo verbo conserva una carga vulgar muy fuerte. Se percibe como casi agresivo. Ostras, fíjate, yo he notado que ellos prefieren usar orinar, que suena súper clínico, o construcciones como me estoy orinando o incluso palabras infantiles. Totalmente. El tabú pesa mucho más allí en ese aspecto concreto. Ya. Y aquí en España, como nos encanta reírnos de la vergüenza, tenemos un abanico de excusas creativas, de eufemismos divertidísimos que surgen de este mismo pudor. Hay metáforas para todo. Sí, por ejemplo, mandar un fax, que es una metáfora súper tecnológica, bueno, de los años 90, claro. Yo me imagino a alguien en la oficina con la maquinita haciendo ruido. Es que el contraste entre la tecnología y el acto biológico es lo que hace gracia. Tal cual. O la mítica de liberar a Willy, que por la película de la orca, transformar una urgencia en un rescate dramático de un cetáceo es muy fuerte. Es poesía de lo absurdo. O voy a ver al señor Roca, que me encanta porque Roca es la marca de los inodoros, pero lo personificamos como si fuera, yo qué sé, un amigo de la familia al que vas a visitar al final del pasillo. Y este pudor y estas ganas de esconderlo con gracia son universales. No es solo cosa del español. Fíjate en los ingleses. Ah, ¿los ingleses qué dicen? Tienen una expresión muy famosa que es spend a penny. Gastar un penique. Anda. ¿Y eso por qué? Suena súper elegante. Pues porque en Londres, durante la Gran Exposición de 1851, pusieron los primeros baños públicos con cerradura. Y para abrir la puerta del baño tenías que meter una moneda de un penique. ¡Ostras! O sea, la infraestructura volvió a dictar el vocabulario. En lugar de decir que ibas al baño, decías que ibas a realizar una transacción económica. Exacto. Voy a gastar un penique. La economía ocultando la biología.
¡Qué maravilla! Me parece chulísimo ver cómo desde las aceitunas del siglo XVII hasta las chocolateras de Sabatini y los peniques ingleses, los humanos siempre buscamos una excusa brillante para no sonrojarnos. Así somos. Y hasta aquí el episodio de hoy de Historias en Español. Esperamos que a partir de ahora veáis esta expresión con otros ojos. ¿Qué otra forma curiosa o eufemismo para ir al baño conocéis que nos hayamos dejado en el tintero? Seguro que hay muchísimas por ahí. Os leemos en los comentarios. Nos vemos en la próxima historia.